Oh, Ana, sí. Bien, ¿cómo me vuelven a copiar, chicos, los que ya están en sala? Se escucha Todo perfecto. positivo, sí, doctor, todo positivo. Perfecto. no sé, yo creo, Lidia, te escuchamos entrecortada. Entrecortado, ¿qué ha pasado? Si nos puedes copiar. Por favor, recordarles siempre que no se olviden registrarse en el chat, jóvenes. Por favor. ¿Nos puedes copiar, Lidia? Hola, hola, ¿cómo nos copian? Hola, jóvenes. ¿Nos escuchan? se les escucha claro, dice. Ok, perfecto. Creo que Lidia tiene algunos problemas con el audio, pero bueno. Bien, mientras se van conectando, como les iba diciendo, jóvenes, ya no hay motivo para poder confundirse con el uso y la habitación. Debemos identificar las características esenciales del derecho de uso, también del derecho de habitación, ¿ya? Son derechos reales sobre cosa ajena, eso es innegable, porque se usa y se habita bienes que no nos pertenecen. En el derecho de uso, ¿sí? Lo necesario. Puedo percibir frutos, pero lo necesario para poder satisfacer las necesidades del titular y su familia. En el derecho de habitación, la finalidad es exclusivamente de alojamiento y se va a limitar a las piezas exclusivas que se quieren. No percibe frutos. Ojo, no percibe frutos. Es de carácter temporal también, gratuito como características que tiene. Ambos, el uso y la habitación, no se pueden subalquilar, no se pueden arrendar, no se pueden ceder, no se pueden transmitir a nadie, ¿cierto? Por tanto, no son materia de derecho sucesorio, es decir, no pueden tomarse como una herencia. Así como el usufructuario no puede pretender heredar su derecho de usufructo a sus herederos, en el uso y la habitación tampoco se debe concebir que sean derechos que merezcan una sucesión como si fuera herencia. Su extinción está limitada o al tiempo de duración de vida, como en el usufructo, digamos, pero en el uso y la habitación está limitada al tiempo que pacten las partes, que como bien pedía a Marcelo una aclaración, no se establece un tiempo tope, se caracterizan por ser temporales, mucho más la habitación, ¿ya? Pero son temporales. Por tanto, dependiendo de la naturaleza y la necesidad que deba cubrir el titular, es que se va a pactar las condiciones en este caso. ¿Qué me interesa? Que simple y llanamente reconozcan qué es el uso, qué es la habitación. Innegable, son derechos reales sobre cosa ajena. ¿Por qué? Porque se usa y se habita un bien que no les pertenece. ¿Son temporales? De pronto sí. En el uso, ¿hay una limitante en relación a la necesidad del titular y su familia? Sí. Pero percibe frutos del bien que se le da en uso, sí. En la habitación, no. Finalidad exclusiva, alojamiento. No percibe frutos. Es temporalísimo y además tienen ambos las características y semejanzas de no ser materia de sucesoria, de no subarrendarse, de no cederse ni transmitirse. ¿Ok?
Esos son el derecho de uso y el derecho de habitación. Bien. Con esos dos acápites cortitos, cesamos lo que conocemos como los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Ya? Sobre cosa ajena. E ingresamos a otra clasificación de los derechos reales, que son los derechos reales de garantía. Ya vamos a ver qué derechos reales existen que sean de garantía. En este tema, quiero que ahora sí sean participativos. ¿Quién podría decirme qué se entiende por hipoteca? ¿Qué es una hipoteca? ¿En qué consiste una hipoteca? Lice puede ser cuando te haces prestar, de un banco y, o sea, no pagas, ¿no? O sea, pasa y ya ha pasado el vencimiento de la fecha que has indicado para poder, y luego el banco hace una hipoteca de tu casa. ¿Ya? ¿Y en qué Licenciado, consiste? sería como dejar una prenda o los papeles de una casa y a alguien que te está, digamos, prestando el dinero, en este caso como el banco, una persona hipoteca su casa, o sea, deja como prenda su casa y caso contrario, digamos, no paga la deuda, el banco se lo apropia la casa, se lo hipoteca. ¿Ya? Doctor, sería como una garantía que se le da a las personas para que si no se paga o no se cumple la obligación, se adueñen del bien. Ya, una garantía. Patricia levantó la mano. Adelante, Patricia. Doctor, la hipoteca es lo que dicen realmente mis compañeros, digamos, cuando uno saca un préstamo de un lugar o querer hacer, digamos, comprarse un departamento y no tiene todos los recursos, todo el capital, ¿qué es lo que hace? Va al banco, administra el dinero, el banco le paga, lo cual el banco se queda con los papeles originales inclusive lo pueden hacer grabar, o estoy mal en eso, doctor. No, acá nada está mal. Acá nada está mal. Entonces, la hipoteca vendría a ser, ¿qué? ¿Una garantía? ¿Una fianza? Sí, una garantía. Ya, ok. Jocelyn levantó la mano. Adelante. Buenas noches, doctor. La hipoteca es cuando un inmueble dejas de garantía. ¿Ya? Garantía, ¿como garantía de qué dejas, Jocelyn? Como una garantía de préstamo, doctor. Ya, de un préstamo, de una obligación como tal. Nancy levantó la mano. Adelante, Nancy. Era prácticamente lo mismo, Lice, resumido. Y pienso que es una garantía que se deja por algún préstamo que se hace X persona, o sea, para garantizar el pago. Garantizar el pago. O sea, afianzar, respaldar que se va a cumplir con la obligación que se ha contraído. ¿Sí? Eso mismo, Lice. Ya, ¿están de acuerdo todos? ¿Es así? ¿Eso entendemos por hipoteca? ¿O estamos Doctor, cadentes? también puede ser como un capital invertido. ¿Ya? Digamos, se puede usar el dinero tanto en su preferencia personal o poder comprar otro bien inmueble, digamos. ¿Ya? Más que destinar el dinero para una compra de un bien inmueble específicamente, ¿no? Ya, perfecto. Hipoteco ese bien para obtener un crédito y poder invertir en algo. Pero el bien es la garantía que va a respaldar ese préstamo o esa obligación que he contraído, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguien más que tenga algún criterio, chicos? Doctor, casi todo está casi dicho, pero lo que se puede decir también es dar un bien inmueble a una entidad financiera en el cual a cambio de eso te da una remuneración o un dinero que tú necesitas para dar un uso según a lo que tú necesites. Ya, perfecto. Dicho de todas las formas, con los términos que han usado todos los que han participado,
podemos aterrizar en una conclusión de que es un respaldo, una garantía, ¿cierto? Una especie de fiador real, porque todos coinciden en que va a ser un inmueble el que se va a entregar, se va a otorgar como apoyo, como una muestra de credibilidad para cumplir con una obligación que se ha contraído, ¿cierto? Bien. Veamos entonces qué es la hipoteca dentro de nuestra materia de derechos reales. Empecemos. Como introducción y haciendo hincapié al tema que acabamos de abordar, que está dentro de los temas de los derechos reales sobre cosa ajena, establecemos que se pueden ejercitar conforme hemos visto de dos maneras: usar y gozar. Utendi, fruendi. Jus utendi, jus fruendi. ¿No? Ya que los anteriores temas que hemos abordado tienen que ver con sujetar un bien a otra persona, otorgarle un bien a otra persona que no es dueña para que disfrute y goce de ese bien, nosotros como propietarios, ¿cierto? Ahora bien, cuando hablemos de garantía vamos a hablar de valor y vamos a hablar de un bien. Vamos a asegurar el valor de un bien que puede ser propio o que puede ser ajeno, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar, de respaldar el cumplimiento o la satisfacción de un derecho crediticio, de una obligación. Por eso, cuando hablemos de sujetar el valor de un bien, sea propio o sea ajeno, con la finalidad o el propósito de asegurar el cumplimiento o la satisfacción de un crédito o de una obligación, les vamos a llamar derechos reales de garantía. Y dentro de los derechos reales de garantía, conforme vimos y ustedes comentaron sobre el documentalcito cortito, vamos a hablar de la hipoteca y vamos a hablar de la pignoración. La pignoración como derecho real de garantía va a recibir dos clases: la prenda y anticresis, el anticrético que conocemos. ¿Sí? Entonces, los derechos reales de garantía se van a clasificar en hipoteca y pignoración, y la pignoración se subclasifica en prenda y anticresis. El día de hoy vamos a conocer lo que es la hipoteca. Estos derechos reales sobre cosa ajena, pero que son de garantía, ¿sí?, se van a distinguir de los derechos reales de uso y goce sobre cosa ajena por el hecho de que los derechos reales como el usufructo, la servidumbre, el uso, la habitación, ¿sí?, hacen consistir su objeto en el valor de cambio que tienen, porque la cosa, ¿sí?, se ha destinado eventualmente a solventar el disfrute y el goce de quienes no son propietarios, ¿cierto? De quienes no son propietarios. En cambio, los derechos reales de garantía necesariamente van a pasar por un trance de la existencia de un valor económico. Van a pasar por un trance donde va a intervenir de pronto un monto o un precio, cuya finalidad, reitero, va a ser garantizar, afianzar, respaldar el cumplimiento de una obligación. Cuando una obligación no es cumplida por el deudor, ¿sí?, al acreedor le nace el derecho de ejecutar, el derecho de ejecución. ¿Cómo ejecuta? Persiguiendo el bien que ha sido dado en garantía y se ha constituido una hipoteca. De ahí que, como hace un momento les decía, ninguno ha estado desacertado en establecer que la hipoteca puede ser sinónimo de garantía.
El término hipoteca, ¿sí? Etimológicamente hablando, es de origen griego y proviene de hipo, que significa bajo o debajo, y teque, que significa caja. En su traducción, más o menos como poner una cosa debajo de otra. Fue considerada ya, analizada además en el derecho romano, como una especie de prenda, como algo que te dejo esto para que me creas y me puedas dar algo. ¿No ve? Te dejo esto en prenda, ojo, el término prenda, lo van a tener muy en cuenta. Te dejo esto en prenda para que me creas, me tengas fe de que te voy a devolver. Y de ahí nace el denominativo de pignus, que hoy conocemos como pignoración. Y conforme fue evolucionando tanto la terminología como los institutos jurídicos en el derecho romano, a la hipoteca se la fue distinguiendo, se la fue separando de lo que de manera general se conocía como prenda. Y la prenda era una garantía que pasaba al poder del acreedor, se le entregaba, ¿cierto?, al acreedor, que podía recaer en bienes muebles, que podía recaer sobre bienes inmuebles, ¿cierto? Esa era la prenda. Préstame, Jorge, 500 bolivianos y te dejo en prenda mi celular. Le estoy transmitiendo mi derecho propietario de mi celular a Jorge, que me está prestando, para que él tenga este bien como prenda y esté tranquilo y seguro de que al devolverle sus 500, él me va a devolver la prenda. ¿Sí? Pero la hipoteca se fue distinguiendo por establecer que el bien otorgado en garantía no era entregado al acreedor. ¿Se dan cuenta? No era entregado al acreedor como se entregaba una prenda, sino que el bien otorgado en garantía permanece en poder del deudor. No se desajena, no se desprende el deudor de su bien. Lo da en garantía, lo otorga en garantía a favor del acreedor, pero continúa en la tenencia, posesión de ese bien. Ahí nace la diferencia entre lo que conocemos como prenda y lo que conocemos como hipoteca. Entonces, el derecho en su evolución, ¿sí?, define que el derecho real de prenda, que más adelante lo vamos a ver, se va a aplicar estrictamente sobre bienes muebles o para bienes muebles. Y la hipoteca, como derecho real de garantía, se va a aplicar sobre bienes inmuebles. Sencillo. Prenda, bienes muebles. Hipoteca, bienes inmuebles. En la prenda, el propietario del bien que va a dejarse en prenda se deshace de ese bien. ¿Por qué? Porque le entrega a su acreedor. Yo, deudor, me estoy prestando a cambio de este celular, ¿sí? Por 500 bolivianos voy a dejar este celular en prenda. Y cuando le devuelva a mi acreedor, a quien me está prestando los 500, me va a devolver este celular. En cambio, la hipoteca sí es una garantía, es un derecho real de garantía, afianza el cumplimiento de una obligación, pero permanece en mi poder como deudor. No se la entrego en posesión al acreedor. ¿Sí? Por eso recae sobre bienes inmuebles. ¿Yo puedo constituir este celular como hipoteca, chicos, o no puedo? No, pero sí como prenda. ¿Y por qué no podría constituirlo como hipoteca? Es una garantía. Nancy me va a prestar $500 y le voy a dejar mi celular que vale 1.500 bolivianos. Porque la Porque ya hipoteca no se va. basa en bienes inmuebles, licenciado, no en muebles. Ah, y porque Eso además, puede- la hipoteca se registra o no se registra.
Se registra. Se registra. Aparte, Si yo pudiera dar este celular en hipoteca, ¿dónde lo tendría que registrar, Nancy, que me va a prestar? ¿Hay algún registro de derechos reales sobre celulares en Bolivia? no, licenciado, pero como le digo, si es de hipoteca, simplemente se da, solo se da en bienes inmuebles, porque el bien inmueble está registrado en derechos reales, tiene su folio real y demás, entonces toda esa documentación necesaria para hacer una hipoteca. Muy bien. ¿Tienes muebles, doctor, como en un auto? Ah, el bien inmueble, el auto es un bien mueble. ¿Tienes registro? No tienes registro. Tienes registro. Ah, entonces, ¿se puede hipotecar un auto o no se puede? Porque lo que yo estoy viendo ahorita en pantalla es que la hipoteca va, si vale el término, va a operar o va a funcionar sobre bienes inmuebles. ¿Se hipotecan los autos o se graban? Doctor, Se graban los autos, doctor. Ah, se graban. ¿Y qué es el gravamen? Ya me pillo. ¿Qué es el gravamen? Licenciado, no sé exactamente qué es el gravamen, pero va referente a que cuando cuando una persona graba eso, digamos, graba un bien inmueble o un auto, esta si no cumple con la deuda, pasa a las manos de la otra persona. ¿Es algo así o estoy Más súper o mal? menos. Más o menos. Doctor, gravamen sería, digamos, cuando yo tengo mi bien inmueble, pero al banco le pido que me lo haga el respectivo gravamen para que, digamos, si a otra persona quisiera adueñarse de mi terreno por algún motivo X, digamos, no va a poder porque el banco va a tener la facultad y potestad de ese terreno. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser un gravamen? Vendría a ser un candado de seguridad, ¿cierto? Una carga de seguridad sobre el bien. Les hago este ejemplo. ¿Una línea telefónica es un bien o no es un bien? ¿Complejo está diciendo? Sí. ¿Una línea telefónica es un bien? ¿Por qué tan callados? ¿Es o no es un bien una línea telefónica, una acción telefónica? ¿Se podría decir que es un bien de servicio, doctor? Porque tiene acciones, doctor. Es un bien. ¿Hay un lugar donde está registrado ese bien o no hay? ¿Alguna institución? En contexto, Cooperativa. tiene acciones. Y esas acciones, cuando muere la persona, se puede pasar a los hijos siempre y cuando hagan una declaratoria de herederos. Ya. Y se hace una división dependiendo, digamos. Es un bien sujeto a registro, porque hay una institución que lleva el registro del derecho propietario de esa acción telefónica, ¿cierto? ¿Se puede hipotecar? ¿Se puede embargar? ¿Se puede anotar preventivamente o no se puede? ¿Qué tal? yo creo que se puede hipotecar, doctor. Sí. Porque tienes Se puede registrar un gravamen. A ver, para que me entiendan. El gravamen o gravámenes, como le quieran llamar, son candados de seguridad sobre derechos y acciones que tiene una persona sobre un determinado bien. Este gravamen puede ser una anotación preventiva, puede ser un embargo, puede ser una hipoteca, dependiendo del tipo de bien del que estemos hablando. ¿Ustedes conocen si un vehículo se puede hipotecar o se puede anotar preventivamente? Sí, se puede hipotecar. Muchos dicen, he averiguado en tránsito y resulta que ese auto había estado grabado. ¿Qué quiere decir? Está hipotecado. Tiene algún candado de seguridad.
y la otra persona le pregunta, ¿y qué tipo de gravamen tiene? Ah, te cuento que tiene una hipoteca, o te cuento que tiene un embargo, o te cuento que había estado anotado preventivamente, ¿cierto? Esos son gravámenes, son candados que se le ponen, ya sea por el acreedor o, como decía Patricia, por el propio propietario para ponerle un candadito y nadie pueda tocar, digamos, su derecho. Ahora, y me agrada que hagan la diferencia y pregunten, eso es lo que quiero, que pregunten, que cuestionen, ¿cierto? Estas medidas, independientemente de que la hipoteca sea un derecho real de garantía, estas figuras que estamos viendo, la prenda, la hipoteca, anotación preventiva, embargo, en derecho procesal lo van a ver, ¿no? Se llaman medidas precautorias, medidas de precaución se llaman. Cada una de estas tiene una finalidad específica. Por eso es que como derecho real de garantía a la hipoteca, se le dice, solo puedes hipotecar bienes inmuebles. ¿Ya? Y esto con el fin de que no se confundan. En el derecho procesal, hablemos del derecho procesal civil, cuando hay juicios por deudas de dinero o incumplimiento de alguna obligación, hay una escala de estas medidas precautorias de garantía. Puede empezar, por así decirles, para que no quede coja la idea. Puede empezar, la vamos a utilizar, a Nancy estaba en línea hace rato. Nancy me ha prestado $5,000 y le he otorgado como garantía, ¿sí?, mi carro, mi automóvil. En el documento se ha descrito todas las características que están en el RUA de mi automóvil, ¿no? Hay una fotocopia del RUA que le he adjuntado, que acredita que yo soy el propietario y por tanto estoy garantizando esos $5,000 con mi automóvil. Nancy duda y va y registra el documento de préstamo en tránsito sobre mi vehículo. Sobre mi vehículo. Va a ser una especie de hipoteca. De pronto no hipoteca como tal, pero va a ser una especie de un gravamen como tal, una anotación preventiva seguramente, ¿no? ¿Qué quiere decir una anotación preventiva? Es un registro de prevención. Ojo, es como decirle a las autoridades públicas, ojo, por si acaso he prestado este monto y me lo han garantizado con este carro. Ojo, mucha atención, no puede vender este carro, ¿cierto? No puede vender este carro ni tampoco volver a dar en garantía, más o menos así. Pero resulta que yo no le pago en el término pactado a Nancy. ¿Qué derecho le van a hacer a Nancy en cuanto yo incumpla la obligación como deudor? El derecho de iniciar la ejecución de la deuda. Entonces, lo va a presentar ante el juez y va a decir, señor juez, he suscrito este documento con el licenciado tal, el plazo era tanto, no ha pagado y pese a mis reiterados pedidos, se ha hecho a loco. Y me ha otorgado esta garantía, este automóvil como garantía de esta obligación, que lo he anotado de manera voluntaria, porque todavía no había juicio ni nada, en tránsito, en registro de vehículos. Por tanto, pido que genere una hipoteca sobre ese vehículo. El juez va a ordenar que se inscriba la figura de la hipoteca sobre mi vehículo. ¿Cuál va a ser la finalidad de esa hipoteca? Que si al finalizar el juicio el juez me ordena pagar y no le pago, hipotecado, así con ese nombre, hipoteca el caso, va a ser sujeto a remate. Como ejemplo. Ya, eso en el derecho procesal. En el derecho real, la hipoteca, que quede clara la idea general, nos va a servir como garantía. Es un derecho real de garantía. Derecho real sobre mi inmueble, yo soy el propietario, soy el deudor, voy a garantizar con mi derecho real, con mi propiedad a la acreedora
para que esté tranquila y esté segura de que voy a cumplir con la obligación. Adelante, Marcelo. Doctor, tengo una pequeña duda y siempre he tenido una curiosidad. En el caso, digamos, que ya tú evidentemente no has pagado y ya está hipotecado y va a la venta tu movilidad. Nancy te prestó los $5,000, pero tu coche cuesta, un ejemplo, $15,000. Entonces, entre 15,000 y tira y afloja, ustedes venden en $13,000. ¿Ya? Nancy tiene el derecho de obtener los $13,000 o solamente los $5,000. Solamente los $5,000, seguramente se va a liquidar intereses de vengados, seguramente se va a sumar honorarios profesionales por el proceso, y si sobra, se le va a devolver, me van a devolver a mí el saldo de lo que quede del remate de mi vehículo. Ah, ya, o sea que sí o sí te va a tocar un pedacillo del queso. Si sobra, sí me van a devolver, ¿no? Se venden 13,000, la deuda suma 5,000 el capital, los intereses, digamos, 1,500, los honorarios del abogado, unos 1,000, estamos hablando de 7,000, 8,500, digamos así, entonces me van a devolver 4,500 porque el vehículo se ha rematado en 13,000. Está bien, gracias, doctor. Ya, Nancy, adelante. Licenciado, perdón, esta figura siempre se da con los remates. No hay la posibilidad en la que si se da este tema, bueno, el deudor, ¿cómo sería en este caso? El acreedor, si no me equivoco, se quede con el domicilio, o sea, con el bien inmueble. Tendría que ¿O siempre se tiene que llegar a remate? Se llega a remate, salvo que en una audiencia el acreedor le proponga al deudor, sí, esto lo van a llevar en obligaciones, le proponga al deudor satisfacer la obligación con el inmueble, proponiéndole pagarle la diferencia que es restante. Se llama dación de pago. Es decir, me he prestado de Nancy $5,000, pero no tengo dinero para devolverle en efectivo. Y le digo, ¿sabes qué, Nancy? Te he dado mi vehículo en garantía, haremos un avalúo y reintegrame el saldo del costo de mi vehículo y ahí muere. ¿Ya? Le estoy cumpliendo la obligación con una prestación, con un bien distinto al dinero, pero estoy cumpliendo si es que Nancy acepta. A eso se llama dación de pago. Por tanto, la acreedora se queda con el vehículo y me devuelve el saldo faltante al valor que tiene el vehículo. Todo depende de cómo se lleva adelante el proceso. O sea que la figura también tendría que ir en los casos bancarios, ¿no? Si digamos yo he hipotecado y no he llegado a pagar y empiezas a rematarse, un ejemplo, como decía, digamos, $50,000 he sacado de préstamo, pero mi casa cuesta está, digamos, $150,000, o sea, entre gastos y todo eso, me lo tienen que devolver el restante, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Por eso es que a veces los bancos se adjudican el bien dado en garantía y les devuelven el saldo a los deudores, han cumplido la obligación. Pasan algunos meses, el banco pone a nombre de ellos, del mismo banco, los inmuebles, y ustedes saben, en periódicos están ofreciendo a la venta, ¿sí o no? Sí, doctor. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Creo que Patricia levantó la mano hace un momento. No, doctor, era la misma pregunta. Ah, ya, perfecto. Fíjense entonces lo que el artículo 1360 de nuestro Código Civil dispone sobre la hipoteca. La hipoteca constituida sobre bienes propios del deudor o de un tercero como garantía de una deuda, confiere al acreedor hipotecario los derechos de persecución y preferencia. Por el primero, puede embargar el bien en poder de cualquiera. Por el segundo, es preferido el pago a otros acreedores. En síntesis, es lo que estamos hablando. Cuando el deudor incumple la obligación, al acreedor le nace el derecho de ejecutar. ¿Cómo ejecuta? Persiguiendo el patrimonio, persiguiendo el bien otorgado en garantía. ¿Ya? A eso se refiere. Por tanto, lo hipoteca, lo embarga. Ahora, ¿qué significa preferencia? Resulta que yo le otorgo mi bien en garantía a Nancy
pero resulta que ya a otra persona le había otorgado por $1,000. Entonces esa otra persona tiene la primera hipoteca, lo había registrado en el asiento número 1. Nancy va y lo registra y le va a tocar el asiento número 2, ¿cierto? Cuando Nancy me procesa, me ejecuta y llega el momento de rematar, la persona que tiene registrada la primera hipoteca a su nombre tiene preferencia a que se le pague. Primero se le va a pagar esos $1,000 intereses a la primera persona que ha hipotecado y después se le va a pagar a Nancy. A eso se llama derecho de preferencia del acreedor. Por eso es que los bancos, cuando prestan plata sobre garantías reales, es decir, sobre inmuebles, lo hipotecan lógicamente, no aceptan que exista otra hipoteca sobre ese bien. Ellos tienen que ser la primera hipoteca, ¿cierto? La primera hipoteca. Y si estuviera hipotecado por alguna otra cantidad, les dicen, te compro esa deuda más y sobre eso te voy a prestar. ¿Por qué? Porque quieren tener el derecho preferente a momento de ejecutar el bien. A eso se refiere. Si alguna vez han conocido algo así o han visto. Esa es la explicación. ¿Listo? Bien. En síntesis, ¿qué podemos decir sobre la hipoteca? Es un derecho real sobre bien ajeno. Es un derecho accesorio cuya función es la de garantizar una obligación económica. Por eso se llama o está dentro de la clasificación de derechos reales de garantía, chicos. ¿Ya? Esa es la hipoteca. Es un derecho real sobre bien ajeno. Es un derecho accesorio cuya finalidad, función u objeto principal es la de garantizar una obligación económica. Ahí se constituye una hipoteca sobre un bien inmueble o mueble, pero sujeto a registro. Esa es la condición para hablar de hipoteca sobre bien mueble. Ese bien mueble tiene que ser un bien mueble sujeto a registro. Acción telefónica es un bien mueble. ¿Tienes registro? Sí. Los vehículos también son bienes muebles sujetos a registro. Tiene que haber un registro. ¿Estamos? Y lógicamente los bienes inmuebles tienen pues, el registro, como decía, creo Nancy, en derechos reales. ¿Listo? Bien, quería avanzar más de este tema, pero no nos va a dar el tiempo. Estamos a 1 minuto. Bien, espero que esté entendido hasta acá, chicos. Ya, hasta acá. No me interesa un poco correr, prefiero que entiendan poco a poco el tema que estamos avanzando. ¿Ok? Entonces, vamos a quedar acá y la próxima clase vamos a continuar con el avance de la materia. ¿Listo? Está bien, doctor. No se olvide subir las diapositivas, doctor. No, este fin de semana voy a completar en plataforma Moodle lo del miércoles y lo de hoy día. Está bien, doctor. Muy Ya bien. que estamos cuarentenados, creo que desde este domingo, ¿no? Sí, creo que han decretado cuarentena rígida los domingos, ¿cierto? Sí, doctor, desde el domingo dijeron. ¿Ya es oficial desde este domingo o desde el próximo? Desde este domingo dijeron, doctor, pero no sé, la verdad, no escuché bien. Solo dijeron de este domingo que viene. Ya, no se preocupen. El fin de semana va a estar en plataforma. Lo del miércoles y lo de hoy día, ¿ok? Gracias, chicos, que les vaya bien y nos vemos el miércoles.